La Vía Láctea, el inmenso hogar cósmico en el que habita nuestro sistema solar, es una estructura tan vasta y compleja que apenas empezamos a comprenderla plenamente. Cuando levantamos la mirada hacia el cielo nocturno y distinguimos esa franja difusa de luz que atraviesa la oscuridad, estamos viendo solo una pequeña parte de una galaxia que encierra miles de millones de estrellas, nubes gigantes de gas y polvo, misteriosas masas de materia oscura y fenómenos tan extremos como agujeros negros supermasivos. Lejos de ser un simple conjunto de astros, la Vía Láctea es un organismo dinámico, en perpetuo movimiento, con zonas donde nacen estrellas jóvenes y otras donde reposan antiguas reliquias cósmicas. Nos rodea, nos sostiene y nos envuelve en un contexto mucho mayor de lo que nuestra percepción cotidiana puede sugerir. Explorar sus características es asomarse a una historia de más de 13.000 millones de años, llena de colisiones, expansiones, transformaciones y enigmas que aún desafían a la astronomía moderna. Conocer la Vía Láctea es, en gran medida, conocernos a nosotros mismos, comprender de dónde venimos, en qué rincón del universo existimos y qué otras maravillas podrían ocultarse más allá de esa banda luminosa que ha inspirado mitos, preguntas y sueños desde que la humanidad empezó a observar el cielo. La Luna se encuentra a una distancia media de unos 384.400 kilómetros de la Tierra, una cifra que, aunque precisa en términos astronómicos, adquiere un significado más profundo cuando se contempla desde nuestra perspectiva humana. Esta separación inmensa, que supera con creces cualquier recorrido imaginable sobre la superficie terrestre, es lo bastante grande como para que la Luna parezca inalcanzable, al mismo tiempo, lo bastante cercana como para influir de manera decisiva en nuestra vida cotidiana. Esa doble condición ha marcado la relación entre la humanidad y su satélite natural, generando una mezcla de fascinación científica, inspiración poética y curiosidad inagotable. Comprender esta distancia es también entender la naturaleza del movimiento entre la Tierra y la Luna. La cifra de 384.400 kilómetros es un promedio, porque la órbita lunar no es perfectamente circular, sino ligeramente elíptica. Esto significa que la Luna se acerca y se aleja a lo largo de cada ciclo, alcanzando su punto más cercano, el perigeo, y su punto más lejano, el apogeo. Estas variaciones, aunque pequeñas en términos relativos, pueden observarse desde la Tierra y explican fenómenos curiosos como las llamadas superlunas, cuando el satélite parece un poco más grande y brillante debido a su proximidad. Así, una diferencia de unos pocos miles de kilómetros adquiere expresión visible en el cielo nocturno, recordándonos la interacción dinámica que une a ambos cuerpos. Esta distancia también ha sido uno de los grandes desafíos para la exploración espacial. Cuando las misiones Apolo emprendieron su viaje hacia la Luna, debieron recorrer un trayecto que, incluso a velocidades extraordinarias, requería varios días. Para los astronautas, avanzar entre la Tierra y su satélite implicaba transitar un espacio desprovisto de referencias familiares, un vacío inmenso que solo la nave y sus instrumentos podían atravesar. Ese viaje, que hoy podemos imaginar con relativa facilidad gracias a fotografías y transmisiones históricas, representaba una hazaña técnica y humana sin precedentes. Por primera vez, alguien recorrió físicamente esos 384.400 kilómetros que durante milenios habían sido solo una cifra abstracta.
Desde la perspectiva de la vida en la Tierra, esta distancia ha resultado ser ideal. Si la Luna estuviera mucho más cerca, las mareas serían más extremas y podrían causar inestabilidad geológica. Si estuviera mucho más lejos, su influencia sobre los ciclos terrestres sería demasiado débil para desempeñar el papel estabilizador que tiene hoy. Gracias a su ubicación, la Luna ayuda a mantener la inclinación del eje terrestre dentro de márgenes relativamente estables, lo cual influye directamente en las estaciones y en la regularidad climática del planeta. En esencia, esos cientos de miles de kilómetros no solo describen una separación espacial, sino también la delicada posición que permite que la Tierra opere como un hogar viable para la vida tal como la conocemos. A nivel simbólico, la distancia a la Luna también ha alimentado la imaginación humana. Poetas, filósofos y narradores han visto en ese intervalo un puente entre lo alcanzable y lo imposible, entre lo tangible y lo eterno. Mirar la Luna desde la Tierra es observar un objeto que resplandece con luz ajena, un mundo distinto que, aún a casi 400.000 kilómetros, parece cercano y familiar. Y sin embargo, esa lejanía real nos recuerda que existe un vasto universo más allá de nuestras fronteras inmediatas. Así, cuando decimos que la Luna está a 384.400 kilómetros de la Tierra, no mencionamos solo un dato técnico. Hablamos de un equilibrio cósmico, de una distancia que ha permitido la vida, de un desafío científico conquistado y de un símbolo duradero para la humanidad. En esa separación se concentra una historia compartida entre dos cuerpos que orbitan juntos, unidos por la gravedad y por la curiosidad humana. La Luna, tal como la conocemos hoy, es el resultado de un origen violento y profundamente transformador que se remonta a unos 4.5 mil millones de años, cuando el sistema solar apenas estaba comenzando a organizarse a partir de la gran nube de gas y polvo que dio también origen al Sol y a los planetas. En esa época temprana, la Tierra no era aún el mundo estable y azul que reconocemos, sino una esfera incandescente en constante remodelación, golpeada con frecuencia por cuerpos rocosos que vagaban sin rumbo fijo. Entre todos esos encuentros, uno sobresalió por su magnitud y por las consecuencias que dejó: la colisión con un protoplaneta del tamaño de Marte, al que la comunidad científica suele llamar Theia. El impacto no solo liberó una cantidad extraordinaria de energía, sino que arrancó enormes porciones del manto terrestre y de los restos de Theia, proyectándolos hacia el espacio cercano. Ese material quedó orbitando alrededor de la joven Tierra. Con el tiempo, la gravedad empezó a reunirlo en fragmentos cada vez más grandes, hasta formar un cuerpo único y creciente. Así nació la Luna, no como un objeto frío y tranquilo, sino como una esfera al rojo vivo, cubierta por un océano de magma y situada mucho más cerca de la Tierra de lo que está hoy. Ese acercamiento inicial provocó mareas gigantescas e influyó de manera decisiva en la evolución temprana de nuestro planeta, ralentizando gradualmente su rotación y estabilizando el eje de giro que hoy mantiene un clima relativamente predecible. A medida que pasaron los millones de años, la Luna comenzó a enfriarse. Su superficie se solidificó, sus volcanes se apagaron y los grandes mares de lava se transformaron en las manchas oscuras que ahora observamos desde la Tierra como los mares lunares. Cada cráter que vemos en su superficie cuenta una parte de su historia, porque la Luna, al carecer de atmósfera y procesos geológicos activos,
conserva las cicatrices de prácticamente todos los impactos que ha sufrido desde su formación. Es como un archivo geológico que guarda huellas de un pasado que en la Tierra se perdió por la erosión y la tectónica. La datación de las rocas lunares, traídas por las misiones Apolo y analizadas con detalle, es una de las claves que permite afirmar que la Luna se formó hace unos 4.5 mil millones de años. Estas rocas no solo revelan una antigüedad extrema, sino también una composición sorprendentemente similar a la del manto terrestre, lo que refuerza la idea de un origen compartido a través de un impacto colosal. Además, los modelos computacionales modernos ayudan a reproducir este escenario, mostrando cómo los escombros expulsados podrían haber dado lugar a un satélite tan grande en un tiempo relativamente corto. Aunque han pasado miles de millones de años desde aquel episodio primigenio, la presencia de la Luna sigue siendo fundamental para la vida en la Tierra. Su influencia gravitatoria regula las mareas, estabiliza el eje terrestre y ha contribuido a moldear los ciclos climáticos. Así, el origen remoto de la Luna no es solo un dato histórico o científico, sino un capítulo esencial en la historia conjunta de la Tierra y su inseparable compañera. Cada noche, cuando la Luna aparece en el cielo, vemos el vestigio directo de un evento antiguo y violento que, paradójicamente, ayudó a crear las condiciones que permitirían, mucho tiempo después, la aparición de la vida. La Luna, a pesar de ser el único satélite natural de la Tierra, no deja de sorprender cuando se analizan sus proporciones físicas en comparación con nuestro planeta. Aunque su diámetro es aproximadamente una cuarta parte del terrestre, posee solo alrededor de una 1/80 parte de su masa. Esta aparente desproporción invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de ambos cuerpos, así como sobre los procesos que los moldearon desde sus orígenes. A primera vista, podría pensarse que un objeto con un tamaño tan significativo respecto a la Tierra tendría también una masa proporcionalmente mayor, pero la Luna es mucho más ligera de lo que su volumen sugeriría, y ello se debe a diferencias fundamentales en su composición interna y en la historia de su formación. Mientras que la Tierra cuenta con un núcleo metálico grande y denso, la Luna tiene un núcleo pequeño y menos masivo. Este rasgo explica en parte por qué, pese a su tamaño relativamente considerable, su peso total resulta tan reducido. Su densidad media es notablemente más baja que la terrestre, lo que refleja un déficit de materiales pesados como el hierro. La teoría más aceptada sobre el origen de la Luna, conocida como la hipótesis del gran impacto, sostiene que hace miles de millones de años un cuerpo del tamaño de Marte colisionó con la Tierra primitiva. El choque expulsó material del manto terrestre, menos denso que el núcleo, que terminó aglutinándose y formando la Luna. Esta explicación no solo aclara su composición ligera, sino también la estrecha relación química y dinámica que mantiene con la Tierra. La diferencia entre tamaño y masa tiene también consecuencias en el comportamiento físico del satélite. Su gravedad superficial es aproximadamente una sexta parte de la gravedad terrestre. Esto se debe, naturalmente, a su menor masa, que ejerce una atracción gravitatoria más débil. Esta gravedad reducida ha influido en la forma en que la superficie lunar ha evolucionado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los cráteres de impacto permanecen prácticamente intactos durante millones de años porque no existen procesos significativos de erosión,
y los fragmentos expulsados por colisiones pueden viajar grandes distancias debido a la baja fuerza gravitatoria que intenta retenerlos. Además, la falta de una atmósfera densa se relaciona directamente con la incapacidad de la Luna para retener gases, otro efecto derivado de su masa limitada. La relación de masas entre la Tierra y la Luna afecta también su interacción gravitacional. La fuerza que la Luna ejerce sobre nuestro planeta es suficiente para generar mareas y contribuir a la estabilidad del eje de rotación terrestre, pero no lo bastante grande como para generar perturbaciones excesivas. Su masa relativamente baja, combinada con su proximidad, crea un equilibrio dinámico muy particular que ha favorecido la vida tal como la conocemos. Si la Luna fuera más masiva, podría alterar de manera más intensa el movimiento terrestre. Si fuera menos, tal vez no aportaría la estabilidad necesaria para que los ciclos ambientales se mantuvieran en equilibrio. A nivel simbólico, esta dualidad entre tamaño notable y ligereza inesperada ha fascinado por siglos. La Luna se percibe como un cuerpo grande, visible y cercano, pero su naturaleza física revela una delicadeza en su estructura que no se intuye desde la Tierra. Esa contradicción aparente es parte de su encanto científico y poético. Un mundo que parece robusto, pero que en realidad es frágil y tenue, un testigo silencioso de los orígenes violentos del sistema solar y un compañero esencial en el desarrollo de nuestro planeta. En esta relación entre proporciones y masa se esconde una historia profunda, que sigue invitando a la curiosidad y al asombro. La Luna carece de una atmósfera respirable, un hecho que determina casi por completo la naturaleza de su superficie, las condiciones ambientales que la caracterizan y la forma en que la humanidad ha podido estudiarla y visitarla. A diferencia de la Tierra, donde una mezcla rica en nitrógeno y oxígeno envuelve el planeta y permite la existencia de vida, el satélite natural terrestre posee solo una exosfera extremadamente tenue, compuesta por trazas casi imperceptibles de helio, neón, hidrógeno y otros elementos que no forman una capa gaseosa continua. Esta exosfera es tan ligera que las moléculas que la integran apenas interactúan entre sí. En lugar de comportarse como un fluido, se dispersan de manera individual, escapando con facilidad a la baja gravedad lunar o siendo desplazadas por el viento solar. La ausencia de una atmósfera respirable tiene múltiples consecuencias. Una de las más evidentes es la imposibilidad de que exista vida tal como la conocemos. Al no haber aire, no hay oxígeno disponible para procesos biológicos complejos, ni presión atmosférica suficiente para mantener agua líquida en la superficie. Cualquier intento de respirar en la Luna sin un traje presurizado sería fatal en cuestión de segundos. Por ello, cuando los astronautas del programa Apolo llegaron a la superficie lunar, dependieron completamente de sus trajes para respirar, regular la temperatura corporal y mantener una presión interna compatible con la vida. Estos trajes se convirtieron en pequeñas naves personales, indispensables para sobrevivir en un ambiente que no ofrece ningún tipo de protección natural. La falta de atmósfera también explica la extrema amplitud térmica lunar. En la Tierra, la atmósfera actúa como una manta que modera las temperaturas, distribuye el calor y evita cambios bruscos. En la Luna, sin esa protección, la temperatura varía de manera dramática dependiendo de la exposición al Sol. Durante el día lunar,
La superficie puede alcanzar temperaturas cercanas a los 120 grados Celsius, mientras que en la noche desciende hasta los 170 grados. Esta oscilación brutal crea un entorno hostil para cualquier maquinaria o presencia humana prolongada, y representa uno de los mayores desafíos para futuros asentamientos lunares. Otro efecto notable es la ausencia de cielo azul. En la Luna, el cielo se percibe siempre negro, incluso cuando el Sol está en lo alto. Esto ocurre porque no existe atmósfera que disperse la luz solar, fenómeno que en la Tierra colorea el cielo de tonos azules. Por la misma razón, las estrellas no parpadean ni se difuminan. Simplemente aparecen como puntos fijos cuando no son eclipsadas por la luz solar directa. La luz del Sol, por su parte, llega sin filtrado alguno, por lo que resulta deslumbrante y genera sombras extremadamente nítidas, de contornos duros y contrastes exagerados. Los astronautas describieron estas sombras como casi irreales, más similares a las de un escenario teatral que a las que observamos en nuestro planeta. Asimismo, la ausencia de una atmósfera funcional deja la superficie lunar completamente expuesta a impactos meteóricos. En la Tierra, la mayoría de los meteoritos se desintegran en la atmósfera antes de alcanzar el suelo. En la Luna, incluso pequeños fragmentos de roca espacial impactan directamente, generando cráteres que permanecen prácticamente intactos durante millones de años. La erosión no existe en el sentido tradicional, sin viento ni lluvia. La superficie lunar mantiene un registro casi fósil de su historia geológica, marcada por incontables colisiones desde los inicios del sistema solar. El hecho de que la Luna no tenga atmósfera respirable también plantea desafíos para la exploración futura. Cualquier colonia humana deberá producir y almacenar su propio oxígeno, controlar la presión interna y protegerse de la radiación solar y cósmica, que llega sin barreras naturales. Sin embargo, este mismo entorno extremo convierte a la Luna en un laboratorio invaluable para comprender cómo funcionan otros mundos y cómo podríamos adaptarnos a vivir más allá de la Tierra. Así, la falta de una atmósfera respirable no es solo un rasgo distintivo de la Luna, sino una característica fundamental que define su identidad como cuerpo celeste y que continúa moldeando la forma en que la humanidad imagina su relación futura con nuestro silencioso compañero orbital. La Luna es, sin duda, el objeto más brillante del cielo nocturno, una presencia constante que domina la oscuridad con su resplandor suave pero inconfundible. Aunque no emite luz propia, pues solo refleja la luz del Sol, su brillo resulta sorprendentemente intenso debido a su cercanía con la Tierra y a la eficiencia con la que su superficie dispersa la radiación solar. Desde tiempos remotos, esta luminosidad ha ejercido un efecto profundo en la percepción humana del mundo nocturno, proporcionando un punto de referencia, una fuente natural de iluminación y un elemento estético que ha marcado el imaginario de múltiples culturas. La brillantez lunar es un fenómeno complejo que depende de varios factores. Uno de los más importantes es su fase. Durante la luna llena, cuando la cara iluminada está completamente orientada hacia nosotros, su luminosidad alcanza su máximo nivel y puede proyectar sombras, hacer visibles los contornos del paisaje y afectar incluso la actividad de los animales nocturnos. En contraste, durante la luna nueva, permanece invisible a simple vista porque la parte iluminada queda dirigida hacia el sol. Sin embargo, en todas sus fases,
Incluso en el delgado arco del cuarto creciente o menguante, la luna sobresale por encima de cualquier otra fuente natural de luz nocturna, excepto en los casos ocasionales de fenómenos transitorios como bólidos o cometas particularmente brillantes. Su resplandor ha influido directamente en la vida en la Tierra. Antes de la invención de la iluminación artificial, la luz lunar determinaba la forma en que las personas se desplazaban por las noches, como cazaban, celebraban rituales o planificaban actividades comunitarias. Muchos calendarios antiguos se basaban en sus ciclos, y numerosas tradiciones relacionaban su brillo con estados anímicos, presagios o cambios ambientales. Incluso hoy, en un mundo urbano dominado por luces eléctricas, la luna llena ejerce un magnetismo difícil de ignorar. Es común que los fotógrafos busquen capturar su belleza, que los caminantes nocturnos se sientan acompañados por su luz y que surjan festividades o reuniones para contemplar su aparición. Desde un punto de vista astronómico, el brillo de la luna no se debe únicamente a su proximidad con la Tierra, sino también a las características de su superficie. Aunque no es especialmente reflectante, su albedo es relativamente bajo. El hecho de que esté tan cerca hace que incluso esa cantidad moderada de luz reflejada parezca intensa. Su brillo supera ampliamente al de planetas como Venus o Júpiter, que son muy luminosos pero permanecen a distancias mucho mayores. Esta combinación de cercanía y capacidad de reflexión convierte a la luna en un faro natural que domina el firmamento nocturno en todas las estaciones y lugares de la Tierra. La luminosidad lunar también ha influido en la imaginación y la creatividad humanas. Poetas, pintores, músicos y narradores han encontrado en su brillo una metáfora inagotable de belleza, misterio y cambio. Su luz, siempre presente pero siempre diferente, parece acompañar los estados del espíritu, ofreciendo inspiración en noches claras y evocando emociones diversas según su fase. La luna llena puede sugerir plenitud y claridad. El cuarto creciente, esperanza y crecimiento. El menguante, introspección y calma. Aunque estas asociaciones son simbólicas, reflejan la importancia que el resplandor lunar ha tenido en la experiencia humana a lo largo del tiempo. Incluso en el ámbito científico, su brillo ha sido fundamental. Sirvió de guía para las primeras mediciones astronómicas, permitió a navegantes orientarse en sus travesías y ha sido objeto de observación constante para comprender fenómenos como la luz cenicienta, los eclipses y la dispersión de la radiación solar. La claridad con la que puede estudiarse su superficie desde la Tierra, gracias a esa luminosidad, fue uno de los motivos por los cuales la Luna se convirtió en el primer destino de la exploración espacial. Así, afirmar que la Luna es el objeto más brillante del cielo nocturno significa reconocer no solo un hecho físico, sino también una influencia cultural, emocional y científica de enorme profundidad. Su luz, reflejo distante del Sol, sigue siendo un símbolo universal que ilumina nuestras noches y continúa inspirando reflexiones sobre la belleza y la vastedad del universo. Un día en la Luna, entendido como el tiempo que transcurre entre un amanecer y el siguiente visto desde su superficie, dura aproximadamente 29.5 días terrestres. Este ritmo lento y prolongado contrasta profundamente con la experiencia cotidiana en la Tierra, donde el Sol cruza el cielo en apenas 24 horas. La razón de esta diferencia se encuentra en la danza gravitatoria entre la Luna y la Tierra.
un vínculo tan estrecho que mantiene al satélite en rotación sincrónica. La Luna tarda exactamente el mismo tiempo en girar sobre su eje que en completar una órbita alrededor de nuestro planeta. Como consecuencia, siempre nos muestra la misma cara, y su ciclo de iluminación avanza con lentitud, extendiendo cada fase durante varios días. Para un observador hipotético situado en la superficie lunar, el amanecer sería un acontecimiento extraordinario. Vería la luz solar asomarse muy despacio sobre el horizonte, iluminando un paisaje gris y polvoriento que no cambia desde hace millones de años. El Sol tardaría más de una semana terrestre en elevarse completamente en el cielo, y una vez allí permanecería brillando sin interrupción durante casi 15 días terrestres. Esta prolongada exposición a la luz solar hace que las temperaturas aumenten hasta niveles extremos, superando con facilidad los 120 grados Celsius. La Luna no posee atmósfera que difumine la luz o regule el calor, de modo que la radiación cae directamente sobre su superficie, sin filtros ni transiciones suaves. Cuando finalmente llegara el atardecer lunar, no habría tonos rosados ni nubes doradas que anunciaran la llegada de la noche. El Sol simplemente se hundiría lentamente más allá del borde del horizonte, sumiendo el terreno en una oscuridad total. Durante la larga noche lunar, que también dura unos 15 días terrestres, las temperaturas caerían abruptamente hasta cerca de 170 grados Celsius. Es una oscilación térmica brutal, un contraste que revela cuán inhóspito es el entorno para cualquier forma de vida conocida y qué enormes desafíos enfrentan las misiones espaciales que deben sobrevivir largos periodos sin luz ni calor. Este ciclo tan extendido influye también en la forma en que observamos las fases de la Luna desde la Tierra. El mismo intervalo de 29.5 días define el mes sinódico, es decir, el tiempo que transcurre entre una luna llena y la siguiente. Lo que para nosotros es un cambio gradual y visualmente poético. El paso de la luna nueva a la creciente, luego a llena y finalmente a menguante, es en realidad el reflejo externo de un día lunar completo, una rotación completa de la iluminación sobre su superficie. Las misiones espaciales han tenido que prepararse cuidadosamente para estas condiciones extremas. Los módulos lunares, los rovers y los instrumentos científicos necesitan sistemas que resistan tanto el calor abrasador del día como el frío extremo de la noche. Por este motivo, las misiones Apolo, por ejemplo, evitaban permanecer demasiado tiempo en la superficie, limitando su actividad a unos pocos días terrestres, siempre dentro del periodo de luz. La duración del día lunar también nos recuerda algo fundamental sobre la relación entre la Tierra y su satélite. Ambos cuerpos están unidos por un equilibrio gravitatorio que ha moldeado sus historias desde hace miles de millones de años. La rotación sincrónica, el lento desplazamiento de las fases y la forma en que la Luna influye sobre las mareas terrestres son parte de un mismo sistema dinámico. Así, cada vez que vemos la Luna cambiar de forma en el cielo, en realidad estamos presenciando, desde la distancia, el transcurso lento y silencioso de un día completo en un mundo distinto al nuestro. La presencia de hielo de agua en la Luna, un hallazgo que hace apenas unas décadas parecía improbable, ha transformado la manera en que imaginamos el satélite y su papel en la futura exploración espacial. Durante mucho tiempo se pensó que la Luna era un mundo totalmente seco,
un lugar donde la ausencia de atmósfera y las temperaturas extremas impedirían la conservación de cualquier forma de agua. Sin embargo, los datos obtenidos por sondas, orbitadores y telescopios han confirmado que existe hielo atrapado en regiones permanentemente sombreadas, especialmente en los cráteres de los polos, donde la luz del sol nunca llega directamente. Allí, en esas sombras eternas, el hielo ha permanecido silencioso y estable durante millones, quizá miles de millones de años. Estas reservas de hielo se encuentran en un entorno extremo. En los polos lunares, algunos cráteres poseen zonas tan profundas que la luz solar no ha tocado sus paredes y fondos desde hace eones. La temperatura en estas áreas puede descender hasta cerca de 230 grados Celsius, lo que crea un entorno donde el agua puede mantenerse congelada indefinidamente. El hielo no forma capas brillantes ni superficies lisas como en los glaciares terrestres, más bien está mezclado con polvo lunar, fragmentado en granos pequeños y disperso en el regolito. Detectarlo no ha sido sencillo. Fue necesario combinar mediciones de neutrones, espectros infrarrojos y experimentos de impacto controlado, como el de la misión CROSS de la NASA, que reveló claramente la presencia de agua en los escombros expulsados de la superficie. El origen de este hielo es un tema de investigación fascinante. Una parte pudo haber llegado con cometas y asteroides ricos en agua que impactaron la Luna en épocas antiguas. Otra fracción podría provenir del viento solar, cuyos protones interactúan con el oxígeno del regolito para formar hidroxilos y moléculas de agua que luego se desplazan por la superficie y quedan atrapadas en los fríos polos. Es posible incluso que algunos depósitos sean tan antiguos como la propia historia temprana del sistema Tierra-Luna, conservando información valiosa sobre los materiales primitivos que existían en aquella época. La presencia de hielo lunar no es solo un descubrimiento científico intrigante, sino también un recurso potencial que podría cambiar el rumbo de la exploración espacial. El agua es esencial para la vida, pero también puede separarse en hidrógeno y oxígeno, lo que permite obtener combustible para cohetes y sistemas de soporte vital. Tener acceso a agua en la Luna reduce la necesidad de transportar grandes cantidades desde la Tierra, disminuyendo costos y facilitando la creación de bases permanentes. Los polos lunares, antaño considerados regiones inhóspitas, se han convertido en puntos estratégicos para futuras misiones tripuladas, como las planeadas en el marco del programa Artemis. Sin embargo, aprovechar ese hielo no será sencillo. La tecnología necesaria para excavar en condiciones de frío extremo, extraer el material congelado y procesarlo presenta desafíos importantes. Además, existe un debate creciente sobre cómo equilibrar la utilización de estos recursos con la preservación científica de un entorno único y prácticamente intacto. Cada depósito de hielo podría contener pistas sobre la historia del sistema solar, y su estudio requiere un enfoque cuidadoso para no destruir evidencias importantes. La existencia de hielo en la Luna confirma que incluso los mundos aparentemente áridos pueden guardar secretos profundos bajo su superficie polvorienta. Revela que la Luna no es solo un satélite pasivo, sino un archivo natural donde se conservan rastros de eventos cósmicos antiguos. Y, al mismo tiempo, abre la puerta a un futuro en el que la humanidad pueda vivir, trabajar y explorar más allá de la Tierra utilizando los recursos que el propio espacio ofrece.
Cada nuevo descubrimiento nos recuerda que la Luna sigue siendo un objeto de maravilla, lleno de posibilidades tanto para el conocimiento científico como para la aventura humana. La Luna, que parece tan estable en el cielo y tan fiel en su recorrido nocturno, en realidad se está alejando lentamente de la Tierra. Este alejamiento no es perceptible a simple vista y ocurre a un ritmo extremadamente lento, cerca de 3,8 centímetros por año. Sin embargo, acumulado a lo largo de millones de años, este movimiento ha transformado la relación entre ambos cuerpos y seguirá modificándola en el futuro. El fenómeno se debe a una compleja interacción gravitatoria entre la Luna, los océanos terrestres y la rotación de nuestro planeta, un delicado intercambio de energía que empuja poco a poco al satélite hacia una órbita más amplia. La clave de este proceso se encuentra en las mareas. La gravedad lunar tira de los océanos y provoca un abultamiento en el lado de la Tierra que mira hacia la Luna. Pero debido a la rotación terrestre, este bulto no está alineado exactamente bajo el satélite, sino ligeramente adelantado. Ese adelanto produce un pequeño tirón hacia adelante sobre la Luna, transfiriendo energía de la rotación terrestre a la órbita lunar. Como resultado, la Tierra gira cada vez más lentamente y la Luna se mueve a una distancia cada vez mayor. Es un proceso minúsculo pero constante, como un latido geofísico que ha estado ocurriendo desde hace miles de millones de años. En el pasado remoto, este intercambio de energía tenía consecuencias visibles. Cuando la Luna estaba mucho más cerca, probablemente a solo una fracción de su distancia actual, las mareas eran gigantescas, elevándose cientos de metros en algunas regiones costeras primitivas. La rotación de la Tierra también era distinta. Un día duraba menos de 10 horas, y la presencia cercana de la Luna influía intensamente en la dinámica interna del planeta. A medida que el satélite se ha alejado, la intensidad de las mareas ha disminuido y la rotación terrestre se ha ido ralentizando en una evolución conjunta que todavía continúa. La evidencia del alejamiento lunar proviene de mediciones extremadamente precisas. Las misiones Apolo dejaron en la superficie del satélite reflectores láser que permiten medir con exactitud milimétrica la distancia entre la Tierra y la Luna. Los pulsos de luz enviados desde nuestro planeta rebotan en esos reflectores y regresan, ofreciendo datos que confirman el incremento constante en la distancia. Esta técnica ha permitido entender mejor la física del sistema Tierra-Luna y estimar cómo cambiará en el futuro. Si el proceso continúa, como predicen los modelos actuales, la Luna seguirá alejándose hasta alcanzar un punto en el que la rotación terrestre y la órbita lunar queden sincronizadas de manera total. En ese escenario, la Tierra mostraría siempre la misma cara hacia la Luna, del mismo modo que la Luna ya lo hace hacia nosotros. Este equilibrio final, conocido como acoplamiento total, aún está muy lejos de suceder, pero ilustra la evolución natural de sistemas planetarios unidos por la gravedad. El alejamiento lunar también tiene implicaciones a largo plazo en otros fenómenos. Los eclipses solares totales, por ejemplo, dependen de un equilibrio muy preciso entre el tamaño aparente del Sol y de la Luna. A medida que la Luna se aleja, su diámetro aparente disminuye, y llegará un momento, dentro de cientos de millones de años, en que ya no podrá cubrir por completo al Sol. La humanidad vive, por decirlo de algún modo,
En una era privilegiada en la que estos fenómenos son posibles gracias a la distancia actual del satélite. Pensar en la Luna alejándose puede resultar extraño, casi melancólico, porque hemos crecido con la idea de que su presencia es permanente e inmutable. Sin embargo, su movimiento revela que incluso los sistemas que parecen más estables están en constante transformación. La Luna continúa su viaje lento pero inevitable, dejando una huella profunda en la historia de nuestro planeta y recordándonos que el cosmos nunca permanece quieto, sino que cambia con ritmos tan amplios que solo la ciencia puede desentrañarlos. En el vasto conjunto de lunas que orbitan los planetas del Sistema Solar, ninguna mantiene una relación de tamaño con su planeta tan extraordinaria como la que existe entre la Luna y la Tierra. Aunque no es el satélite más grande en términos absolutos, Ganímedes y Titán la superan en diámetro, sí es el más grande cuando se compara con el tamaño del planeta al que acompaña. Esta proporción única convierte al sistema Tierra-Luna en algo parecido a un sistema planetario doble, una pareja cósmica cuyas masas son lo suficientemente cercanas como para influirse mutuamente de una manera más profunda que la que se observa entre otros planetas y sus lunas. La Luna tiene cerca de una cuarta parte del diámetro de la Tierra, una proporción enorme si se compara con cualquier otro caso en el sistema solar. En Júpiter, por ejemplo, el satélite más grande, Ganímedes, apenas representa un pequeño fragmento del tamaño del gigante gaseoso. Lo mismo sucede en Saturno, Urano y Neptuno, donde incluso las lunas mayores se ven como pequeñas esquirlas orbitando mundos colosales. En cambio, la Luna es tan grande en relación con la Tierra que su influencia gravitatoria es notable. Mantiene el ritmo de las mareas, ralentiza la rotación del planeta y ayuda a estabilizar el eje terrestre, factores que han sido cruciales para el desarrollo y la persistencia de un clima propicio para la vida. Esta relación especial está directamente vinculada al origen del satélite. La teoría del gran impacto, la más aceptada por la comunidad científica, señala que la Luna nació tras una colisión masiva entre la joven Tierra y un protoplaneta del tamaño de Marte llamado Theia. De ese choque descomunal salió expulsado un enorme volumen de material que terminó agrupándose hasta formar nuestro satélite. El hecho de que la Luna esté compuesta en gran parte por materiales similares a los del manto terrestre apoya esta hipótesis y explica por qué su masa es tan significativa en comparación con la del planeta. El tamaño relativo de la Luna también se refleja en su influencia sobre el movimiento de la Tierra. Mientras otros planetas apenas sienten el tirón de sus satélites, la Tierra experimenta un intercambio constante de momento angular con la Luna. Este proceso ha ido alejando lentamente al satélite a lo largo de miles de millones de años, al tiempo que frena la rotación del planeta. Este tipo de interacción no sería posible con un satélite diminuto. Requiere dos cuerpos comparables en masa, capaces de afectarse mutuamente a escalas planetarias. Además, el gran tamaño de la Luna en relación con su planeta ha moldeado la manera en que observamos el cielo. Su diámetro aparente es casi idéntico al del Sol, lo que permite los eclipses solares totales, un fenómeno raro en el cosmos. La coincidencia entre el tamaño y la distancia exacta que hace posible esta alineación perfecta es una consecuencia directa de su masa y su lugar en la órbita terrestre. Sin una luna tan grande, nuestro cielo sería perceptiblemente distinto. No existirían los eclipses totales,
Las noches serían más oscuras y el comportamiento de los océanos sería mucho más caótico. Comparada con otras lunas, la nuestra destaca no solo por su tamaño relativo, sino por su papel en la historia evolutiva del planeta. Su presencia ha influido en la estabilidad climática, en la dinámica de los mares y quizás incluso en los ritmos biológicos de formas primitivas de vida. Es un compañero celeste cuyo peso físico y simbólico supera con creces el de cualquier otro satélite. Así, cuando miramos la luna ascender sobre el horizonte, no estamos contemplando simplemente una roca suspendida en el vacío, sino un mundo cuya magnitud es excepcional en proporción al de su planeta. Un testigo de los orígenes violentos de la Tierra y un actor fundamental en la historia de nuestro propio hogar. Las temperaturas extremas en la Luna son uno de los rasgos más impactantes y desafiantes de su naturaleza. A simple vista, su superficie parece tranquila, iluminada alternativamente por un sol potente o envuelta en un silencio oscuro. Pero detrás de esa apariencia está un entorno térmico que cambia de manera radical y brusca. La causa principal de estos contrastes tan marcados es la ausencia de atmósfera. Sin una capa de gases que distribuya el calor, lo retenga o atenúe la radiación solar, la Luna se comporta como un cuerpo desnudo expuesto directamente a la luz y al frío del espacio. Esto hace que cada amanecer y cada anochecer sean transiciones dramáticas, capaces de transformar la superficie en un horno o en un congelador cósmico. Cuando la luz solar golpea el suelo lunar, lo hace sin filtrarse a través de nubes, aire o partículas. Cada rayo cae directamente sobre el regolito, calentándolo rápidamente. Durante el largo día lunar, que dura unos 15 días terrestres, la temperatura puede ascender por encima de 120 grados Celsius. En algunas regiones ecuatoriales, donde la luz incide con mayor intensidad, los valores pueden incluso superar fácilmente esa cifra. El calor es tan directo y penetrante que incluso los aparatos diseñados para resistir condiciones extremas deben protegerse contra la degradación, la expansión térmica y el riesgo de sobrecalentamiento. Pero si el día lunar es abrasador, la noche es un abismo de frío. Cuando el sol desaparece detrás del horizonte, no hay aire que conserve parte del calor acumulado. La superficie pierde energía térmica de inmediato, radiándola al espacio. En pocas horas, la temperatura desciende de manera vertiginosa hasta acercarse a 170 grados Celsius. Esta caída extrema puede poner a prueba cualquier material, estructura o sistema que quede expuesto. Durante la noche lunar, los instrumentos y módulos deben soportar un frío tan intenso que los metales pueden contraerse excesivamente. Las baterías pueden fallar y los componentes electrónicos pueden quedar inoperantes si no están debidamente aislados o calentados artificialmente. Estas oscilaciones térmicas tienen implicaciones profundas para la exploración espacial. Las misiones Apolo, por ejemplo, debían planificarse para operar únicamente durante periodos de luz, evitando permanecer en la superficie durante la noche. Los vehículos robóticos modernos, como los rovers enviados por China en el marco del programa Chang'e, incluyen calefactores internos y sistemas de hibernación que les permiten sobrevivir al frío extremo, aunque no siempre con éxito. Incluso las futuras bases humanas previstas en los polos lunares dependerán de tecnologías capaces de gestionar estos cambios bruscos, utilizando protección térmica, hábitats presurizados y fuentes de energía fiables.
Los polos lunares presentan un comportamiento térmico aún más complejo. Algunas zonas siempre iluminadas poseen temperaturas más moderadas, mientras que los cráteres permanentemente sombreados pueden descender hasta alrededor de 240 grados Celsius, convirtiéndose en algunos de los lugares más fríos conocidos en el sistema solar. Estas regiones ultrafrías son, paradójicamente, esenciales para la ciencia porque permiten conservar hielo de agua y otros compuestos volátiles durante millones de años. La falta de atmósfera también implica que no existe viento, lluvia ni erosión térmica que suavice estos ciclos. La superficie lunar experimenta continuamente expansión y contracción, lo que con el tiempo fractura rocas y modifica el regolito. Este proceso, aunque lento, contribuye a la textura fina y suelta del polvo lunar, tan característico y tan difícil de manejar para los equipos de exploración. Las temperaturas extremas de la Luna nos recuerdan que, aunque cercana y aparentemente familiar, sigue siendo un mundo radicalmente distinto al nuestro. Un lugar donde el día puede quemar y la noche congelar, donde cada misión debe adaptarse a un entorno sin concesiones. Comprender este comportamiento térmico no solo profundiza nuestro conocimiento sobre la Luna, sino que también nos prepara para el reto de coexistir con un mundo que no guarda equilibrio alguno, pero que ofrece oportunidades inmensas para la ciencia y la exploración futura. El primer impacto artificial en la Luna marcó un capítulo decisivo en la historia de la exploración espacial y simbolizó el comienzo de una nueva era en la relación de la humanidad con su satélite natural. Este acontecimiento ocurrió en 1959, cuando la sonda soviética Luna 2 se convirtió en el primer objeto creado por el ser humano en alcanzar la superficie lunar. Fue un suceso que no solo demostró capacidades tecnológicas inéditas para la época, sino que también encendió la imaginación global respecto a lo que sería posible en el futuro. Viajes interplanetarios, misiones tripuladas y el estudio directo de cuerpos celestes que hasta entonces solo se observaban desde la distancia. Luna 2 era parte del ambicioso programa soviético de exploración espacial que, en plena Guerra Fría, buscaba demostrar la supremacía científica y técnica de la Unión Soviética frente a Estados Unidos. Su misión era relativamente simple en comparación con los estándares actuales: viajar hacia la Luna, impactar en su superficie y transmitir datos durante el trayecto. Sin embargo, lograr siquiera esa simpleza implicaba dominar cálculos orbitales complejos, perfeccionar sistemas de telemetría y diseñar un vehículo capaz de abandonar la órbita terrestre, resistir el vacío espacial y mantener el contacto radioeléctrico hasta el final de su misión. El 12 de septiembre de 1959, la sonda despegó desde el cosmódromo de Baikonur a bordo de un cohete Luna. Durante su viaje, transmitió información sobre el viento solar, los rayos cósmicos y el campo magnético interplanetario, aportando datos que en aquel momento eran escasos o desconocidos. 3 días después, el 14 de septiembre, Luna 2 alcanzó la superficie lunar, impactando en una región entre los cráteres Aristides y Autolycus, en el área conocida como Mare Imbrium. El impacto no dejó un cráter visible desde la Tierra, pero constituyó una señal inequívoca de que la humanidad había logrado, por primera vez, tocar otro cuerpo celeste. La misión llevaba a bordo esferas metálicas con insignias soviéticas que, al dispersarse en el impacto, quedaron repartidas por la superficie lunar.
Este gesto, simbólico pero cargado de intención política, era un aviso al mundo. La carrera espacial había entrado en una fase irreversible. El éxito de Luna 2 fue celebrado como una demostración del potencial técnico soviético y empujó a Estados Unidos a acelerar sus propios programas, que culminarían una década más tarde con el alunizaje del Apolo 11. Pero, más allá de las rivalidades geopolíticas, el impacto de Luna 2 abrió la puerta a una nueva forma de entender el espacio. No solo como un ámbito de observación, sino como un ámbito de exploración física directa. El valor científico de la misión fue considerable. Luna 2 confirmó la ausencia de un campo magnético lunar global, aportó mediciones fundamentales sobre la radiación en el espacio profundo y sirvió como precursor para misiones más complejas, tanto soviéticas como estadounidenses. Fue, en cierto sentido, un ensayo general para una multitud de futuras sondas que orbitarían, sobrevolarían e incluso aterrizarían suavemente en la Luna. Culturalmente, el impacto tuvo también un efecto profundo. La noticia se difundió por todo el mundo a través de periódicos, radios y noticieros, despertando un sentimiento de asombro en una población que aún se acostumbraba a la idea de los satélites artificiales. Muchos comenzaron a comprender que el espacio no era un territorio intocable, sino un nuevo horizonte al que la humanidad podía aspirar. El hecho de que un objeto creado por manos humanas pudiera viajar cientos de miles de kilómetros y alcanzar la Luna cambió la percepción colectiva sobre lo posible. El primer impacto artificial en la Luna representó no solo un logro tecnológico, sino un momento fundacional en la historia de la exploración espacial. Con Luna 2, la humanidad dio su primer golpe literal sobre otro mundo, abriendo un camino que sigue ampliándose hoy con misiones internacionales, proyectos de bases lunares y un renovado interés por regresar a ese satélite que, desde entonces, dejó de ser únicamente un objeto de contemplación para convertirse también en un destino. La presencia de seres humanos en la Luna constituye uno de los hitos más extraordinarios de la historia de la exploración y un símbolo poderoso de las capacidades creativas y tecnológicas de nuestra especie. Aunque hoy lo damos por sentado como un logro registrado en libros y documentales, la idea de que un ser humano pudiera abandonar la Tierra, cruzar el inmenso vacío que la separa de su satélite natural y caminar sobre un mundo silencioso y desolado habría parecido pura fantasía durante la mayor parte de la historia humana. Sin embargo, a mediados del siglo XX, en un contexto de rivalidad geopolítica y avance científico acelerado, esa fantasía se transformó en un proyecto real que culminó con las misiones Apolo, especialmente con el histórico alunizaje del Apolo 11 de enero de 1969. Cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin descendieron a la superficie lunar, no solo hicieron frente a un entorno completamente desconocido, sino que también representaron a toda la humanidad. Sus primeras pisadas sobre el regolito lunar marcaron un momento de profunda emoción colectiva, seguido por la frase que resonaría a través de generaciones: un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. Aquella caminata, realizada bajo un cielo negro sin atmósfera y con la Tierra elevándose en el horizonte como una esfera vibrante de colores, reveló a millones de personas que nuestro planeta no era un límite, sino un punto de partida. Ver a los astronautas moverse con torpeza bajo la débil gravedad lunar generó un sentido renovado de perspectiva. La humanidad había logrado emanciparse,
aunque fuese brevemente, de su hogar planetario. Las misiones posteriores ampliaron ese logro inicial. Los astronautas exploraron cráteres, recogieron rocas, instalaron experimentos científicos y desplegaron instrumentos que permanecerían allí por décadas. Los materiales traídos de regreso a la Tierra permitieron comprender mejor la historia del sistema solar, el origen de la Luna y la evolución temprana de nuestro planeta. Cada misión añadió nuevas piezas a un rompecabezas que antes solo podía estudiarse a distancia. Al mismo tiempo, la experiencia transformó profundamente a quienes viajaron allí. Muchos astronautas describieron un sentimiento espiritual al contemplar la Tierra desde la distancia lunar. Un mundo pequeño, frágil y aislado, suspendido en la oscuridad cósmica. Esa imagen, conocida como Earthrise, se convirtió en un ícono del movimiento ambientalista, recordando a la humanidad su responsabilidad colectiva ante el planeta. Sin embargo, tras las últimas misiones Apolo en 1972, la Luna quedó nuevamente sin presencia humana. Durante décadas, la exploración lunar continuó a través de sondas y orbitadores, pero nadie volvió a pisar su superficie. Aún así, lejos de cerrar un capítulo, la experiencia humana en la Luna abrió la puerta a nuevas ambiciones. La idea de volver, de establecer bases permanentes, de utilizar al satélite como plataforma para misiones más profundas, como viajes a Marte, ha resurgido con fuerza en los últimos años. Naciones y agencias espaciales de todo el mundo desarrollan proyectos que retoman aquella aspiración inicial, esta vez con tecnología más avanzada, objetivos más amplios y una visión más colaborativa. La presencia humana en la Luna simboliza algo más que una proeza técnica. Representa la capacidad de la humanidad de preguntarse qué hay más allá, de soñar con posibilidades aparentemente inalcanzables y de trabajar colectivamente para convertir esos sueños en realidad. Cada huella dejada en su superficie permanece allí, intacta, como testimonio de un capítulo extraordinario de nuestra historia. Recordar que seres humanos caminaron sobre la Luna no es solo un ejercicio de memoria. Es una invitación a reflexionar sobre lo que somos capaces de lograr cuando combinamos curiosidad, ingenio y determinación. En la inmensidad silenciosa del espacio, esas huellas siguen diciendo, de manera elocuente, que el espíritu explorador humano no conoce fronteras. La Luna desempeña un papel esencial en la generación de las mareas terrestres, un fenómeno que ha moldeado durante milenios el comportamiento de los océanos, los ecosistemas costeros, en muchos sentidos, la propia evolución de la vida en el planeta. Aunque solemos asociar las mareas únicamente con el vaivén del mar, su origen profundo tiene que ver con la interacción gravitatoria entre la Tierra, la Luna, en menor medida, el Sol. La atracción lunar, actuando de manera constante, deforma ligeramente la superficie terrestre, especialmente la del agua, que es más flexible, y da lugar a ese sistema dinámico de ascensos y descensos del nivel del mar que experimentamos a diario. El fenómeno puede describirse de forma sencilla. La gravedad de la Luna tira del agua de los océanos, generando un abultamiento en la parte del planeta que mira directamente hacia ella. Al mismo tiempo, en el lado opuesto de la Tierra se produce un segundo abultamiento, resultado de la inercia del movimiento del sistema Tierra-Luna. Estas dos protuberancias dan lugar a dos mareas altas casi opuestas, mientras que las zonas situadas entre ellas experimentan mareas bajas.
A medida que la Tierra gira sobre su eje, diferentes regiones atraviesan estos abultamientos, lo que produce el ciclo regular de 2 pleamares y 2 bajamares a lo largo de cada día lunar. La presencia del Sol introduce variaciones adicionales. Cuando la Luna y el Sol se alinean con la Tierra, durante las lunas nuevas y llenas, sus fuerzas gravitatorias se combinan, provocando mareas más intensas conocidas como mareas vivas. En cambio, cuando forman un ángulo recto, durante los cuartos creciente y menguante, la influencia del Sol contrarresta parcialmente el efecto lunar, generando mareas de menor amplitud llamadas mareas muertas. Esta danza gravitatoria genera un ritmo constante que ha sido observado, registrado y aprovechado por las civilizaciones humanas desde tiempos muy antiguos. Las mareas no solo afectan el nivel del mar, sino también la vida marina y costera. Muchas especies han evolucionado para sincronizar sus ciclos reproductivos y de alimentación con los cambios mareales. Las zonas intermareales, inundadas y descubiertas alternativamente, son hábitats únicos que albergan organismos adaptados a condiciones extremas. Del mismo modo, las mareas han influido en actividades humanas tan diversas como la pesca, la navegación, la construcción de puertos y la agricultura en zonas costeras. En muchos lugares, los pescadores tradicionales conocen con precisión los horarios mareales y los utilizan para maximizar sus capturas o evitar peligros. La acción prolongada de las mareas también ha tenido consecuencias geológicas y dinámicas a largo plazo. A lo largo de millones de años, las fuerzas de marea han actuado como un freno sobre la rotación de la Tierra, alargando gradualmente la duración del día. De la misma manera, estas fuerzas están empujando lentamente a la Luna hacia una órbita más alejada. Se distancia de la Tierra a unos pocos centímetros cada año. Aunque imperceptible en una escala humana, este proceso forma parte de la evolución continua del sistema Tierra-Luna y demuestra cómo la interacción gravitatoria produce efectos profundos a lo largo del tiempo. Culturalmente, las mareas han dejado su huella en mitologías, calendarios y prácticas espirituales. Civilizaciones antiguas, sin conocimiento de las leyes gravitatorias, observaban la relación entre la luna y el mar y la interpretaban como una conexión mágica o divina. Hoy comprendemos el fenómeno con precisión científica, pero la fascinación persiste. Ver el mar retirarse lentamente o avanzar con energía sigue siendo una experiencia hipnótica que nos recuerda la fuerza silenciosa pero poderosa que ejerce la luna sobre nuestro mundo. Así, cuando decimos que la luna causa las mareas, no describimos solo un hecho físico, sino un entramado de efectos naturales, biológicos, culturales e históricos que han acompañado a la humanidad desde sus orígenes. La interacción entre ambos cuerpos continúa guiando el pulso de los océanos y recordándonos que incluso en nuestra vida cotidiana dependemos de la influencia de un compañero celeste que danza junto a la Tierra en un vínculo gravitatorio que ha perdurado por miles de millones de años. Las rocas lunares, aquellas muestras recogidas por los astronautas del programa Apolo y por diversas misiones robóticas posteriores, guardan en su interior una historia sorprendente. Muchas de ellas son más antiguas que cualquier roca encontrada en la Tierra. Este hecho, en apariencia sencillo, abre una ventana única hacia los primeros capítulos del Sistema Solar y ofrece pistas fundamentales sobre el origen de nuestro propio planeta. Comprender por qué estas rocas son tan antiguas implica mirar hacia un tiempo remoto,
cuando la Tierra aún era un mundo joven y turbulento, azotado por impactos violentos y procesos geológicos que borraron casi todo rastro de su pasado primordial. En la Tierra, la corteza está en constante movimiento debido a la tectónica de placas. Montañas se levantan y se erosionan, volcanes emergen y se hunden, océanos se abren y se cierran. Las rocas se funden, se reciclan, cambian de forma y composición. Este dinamismo ha permitido la vida, la atmósfera y los paisajes que conocemos, pero también ha eliminado casi todas las huellas de las primeras épocas del planeta. Las rocas más antiguas halladas en la Tierra tienen alrededor de 4.000 millones de años, y son extremadamente escasas. En contraste, algunas rocas lunares superan los 4.400 millones de años, acercándose a la edad misma del sistema solar. La razón de esta diferencia es la quietud geológica de la Luna. Desde que se formó, ha carecido de tectónica de placas, atmósfera, agua líquida o procesos erosivos potentes. Aunque ha sufrido impactos de meteoritos durante miles de millones de años, no ha experimentado el reciclaje continuo que caracteriza a la corteza terrestre. Por ello, muchas de sus rocas permanecen casi inalteradas desde las edades más tempranas, como cápsulas del tiempo que preservan la composición y las condiciones del entorno original en el que se formaron. Estas rocas antiguas permiten reconstruir episodios clave de la historia lunar y terrestre. Por ejemplo, los análisis isotópicos muestran que la Luna se formó a partir del impacto de un cuerpo del tamaño de Marte, conocido como Theia, contra la Tierra primitiva. Tras ese choque colosal, material vaporizado y fragmentado se aglutinó en órbita, dando lugar a un satélite incandescente que lentamente se enfrió. Las rocas más antiguas, solidificadas durante ese proceso de enfriamiento, contienen rastros químicos que coinciden estrechamente con los de la Tierra, reforzando esta hipótesis. Así, al estudiar las rocas lunares, se está también estudiando un capítulo perdido de la historia terrestre. Además, estas muestras permiten entender mejor cómo era el sistema solar en su infancia. La presencia de antiguas lavas solidificadas, minerales expuestos a radiación sin filtración atmosférica y fragmentos recristalizados por impactos revela las condiciones extremas de un entorno lleno de colisiones violentas. Los cristalitos presentes en las rocas más jóvenes permiten determinar, por ejemplo, cuando se formaron los mares lunares, esas grandes llanuras oscuras visibles desde la Tierra. Y los minerales más antiguos hablan de un tiempo anterior, cuando la Luna aún tenía un océano de magma global, una etapa que la Tierra también experimentó pero de la que casi no quedan muestras directas. El valor de estas rocas no es solo histórico, sino también científico y tecnológico. Su estudio ha permitido afinar técnicas de datación radiométrica, comprender mejor la evolución térmica de los cuerpos planetarios y desarrollar modelos más precisos sobre la evolución orbital de la Luna y la Tierra. Incluso hoy, décadas después de haber sido recogidas, las muestras lunares siguen siendo analizadas con nuevas herramientas y métodos que revelan detalles antes indetectables. Que las rocas lunares sean más antiguas que las terrestres es un recordatorio de lo frágil que es la memoria geológica de nuestro propio planeta. Mientras la Tierra borra y reescribe continuamente su superficie, la Luna guarda intactos los capítulos iniciales de nuestra historia compartida. En cada fragmento de basalto, en cada grano de anortosita rescatado del suelo lunar,
hay un relato profundo sobre cómo comenzó todo. Y gracias a ellos, nuestro satélite se convierte no solo en un compañero silencioso en el cielo, sino en el archivista más antiguo de la Tierra. La Luna, que durante siglos parecía un mundo inmóvil y simple, ha revelado con el tiempo una riqueza mineral que sorprende incluso a los científicos más experimentados. A medida que las misiones espaciales han traído muestras de su superficie y los instrumentos orbitales han cartografiado su composición, ha quedado claro que el satélite terrestre no es solo un desierto gris de polvo y roca, sino un laboratorio natural lleno de minerales poco comunes e incluso inexistentes en la Tierra. Estos minerales no solo despiertan curiosidad, sino que también ayudan a reconstruir la historia geológica y térmica de un cuerpo que ha permanecido casi intacto desde los primeros días del sistema solar. Uno de los aspectos más llamativos es que algunos minerales lunares se formaron en condiciones tan extremas que difícilmente podrían haberse conservado en la Tierra, donde la atmósfera, el agua y la tectónica reciclan continuamente el suelo y borran rastros del pasado profundo. En la Luna, en cambio, la ausencia de erosión y actividad geológica moderna ha permitido que minerales formados hace miles de millones de años permanezcan casi exactamente como eran al surgir. Así, cada fragmento de suelo lunar funciona como una cápsula del tiempo que conserva información sobre eventos antiguos, erupciones volcánicas que solidificaron mares de lava, impactos colosales que calentaron la corteza y procesos de cristalización que ocurrieron en su interior cuando aún estaba cubierta por un océano de magma. Entre los minerales más inusuales destacan aquellos que se formaron a partir de temperaturas altísimas. La presencia de anortosita en grandes extensiones de la corteza lunar es una prueba de ello, ya que este mineral se cristalizó en la superficie del antiguo océano magmático que cubría la Luna poco después de su formación. La composición de estas rocas blancas y brillantes revela que el satélite pasó por un periodo de intensa fusión global, algo que no se observa tan claramente en ningún otro cuerpo planetario accesible a la exploración humana. También se han descubierto minerales creados por impactos de meteoritos, capaces de generar presiones y temperaturas tan extremas que reorganizan la estructura de los elementos. Algunos de estos minerales de choque son tan raros que solo se habían visto en meteoritos o en condiciones de laboratorio. Su hallazgo en la Luna indica que su superficie ha sido golpeada innumerables veces por objetos de todos los tamaños, y que cada impacto dejó una huella mineralógica distinta que aún puede estudiarse sin alteraciones. Aún más intrigantes son los minerales que contienen elementos poco comunes, como el helio 3, atrapado en el regolito lunar por la acción constante del viento solar. Aunque no es un mineral en el sentido estricto, su presencia en grandes cantidades ha despertado interés por su posible utilización futura como combustible para la fusión nuclear. Este tipo de hallazgos demuestra que la Luna no solo es científicamente fascinante, sino que podría convertirse en un recurso importante para la humanidad en los siglos por venir. Las misiones Apolo, rovers como los de la misión China Chang'e y los modernos instrumentos de análisis remoto continúan ampliando el catálogo mineralógico lunar. Cada descubrimiento ofrece una nueva pieza del rompecabezas sobre cómo se formó y evolucionó el satélite. La distribución de estos minerales, su edad y su estructura interna ayudan a reconstruir un relato mucho más complejo de lo que antes se imaginaba. Un mundo que vivió volcanismo,
impactos devastadores, mareas de lava y enfriamientos profundos. Así, la presencia de minerales inusuales en la Luna no es solo una curiosidad científica, sino la clave para comprender un capítulo esencial de la historia del Sistema Solar. Mirar la Luna es mirar un archivo geológico intacto, un testimonio silencioso de procesos que han moldeado no solo al satélite, sino también al lugar que ocupa la Tierra en el cosmos. Cada mineral hallado allí amplía nuestra comprensión y abre nuevas preguntas, recordándonos que incluso los mundos aparentemente simples pueden contener secretos extraordinarios. La Luna posee un fenómeno conocido como rotación sincrónica, un estado en el que el tiempo que tarda en girar sobre su propio eje coincide casi exactamente con el tiempo que emplea en orbitar alrededor de la Tierra. Esta peculiar sincronización, que no es evidente a simple vista pero que todos intuimos al observar el cielo, explica una de las características más llamativas del satélite. Desde la Tierra siempre vemos la misma cara lunar. Aunque la Luna sí rota, lo hace de manera tan acompasada con su traslación que su hemisferio oculto permanece permanentemente fuera de nuestra vista, salvo por la ligera libración que permite asomarnos apenas a los bordes de su superficie. La existencia de la rotación sincrónica no es fruto del azar, sino el resultado de un proceso físico que ha tomado miles de millones de años. En sus orígenes, cuando la Luna era más joven y se encontraba mucho más cerca de la Tierra, su rotación no estaba sincronizada. Giraba más rápido y su orientación cambiaba continuamente respecto a nuestro planeta. Sin embargo, las fuerzas de marea, las mismas que hoy generan las mareas oceánicas en la Tierra, actuaron lentamente sobre el cuerpo lunar, disipando energía y frenando su rotación hasta que quedó atrapada en esta configuración estable. Este proceso, llamado acoplamiento de marea, ocurre también en otros satélites del Sistema Solar y es una consecuencia natural de la interacción gravitatoria entre cuerpos de distinto tamaño. La rotación sincrónica ha dado lugar a un imaginario popular que divide la Luna en una cara visible y una cara oculta. Conceptos que, aunque útiles, pueden inducir a interpretaciones erróneas. La cara oculta no está perpetuamente en sombra, simplemente no apunta hacia nosotros. Recibe luz solar igual que la visible y atraviesa ciclos de iluminación como cualquier punto del satélite. Lo que la hace especial no es su oscuridad, sino su inaccesibilidad visual desde la Tierra, una limitación que persistió hasta que las primeras sondas espaciales la fotografiaron en el siglo XX. Revelando un aspecto sorprendentemente diferente del hemisferio que conocíamos. Mientras la cara visible está marcada por grandes mares lunares y extensas planicies basálticas, la cara oculta presenta una superficie más montañosa, llena de cráteres y con menos áreas lisas. La sincronía entre rotación y traslación también influye en la forma en que la Luna se relaciona con la Tierra en términos de estabilidad gravitatoria. Al mantener siempre la misma cara orientada hacia nuestro planeta, el campo gravitatorio lunar permanece relativamente constante, contribuyendo al equilibrio dinámico del sistema. Esta estabilidad ayuda a mantener la orientación del eje terrestre dentro de márgenes regulares, lo que tiene implicaciones profundas para el clima y las estaciones. Aunque la influencia lunar no es la única responsable de este equilibrio, su presencia contribuye a amortiguar variaciones extremas que podrían hacer de la Tierra un lugar menos propicio para la vida. La rotación sincrónica, además de ser un fenómeno físico,
también ha marcado nuestra relación cultural con la luna. La familiaridad de su rostro visible, contemplado por generaciones, ha convertido sus cráteres y mares en símbolos universales. Esa superficie que nunca cambia ante nuestros ojos ha servido como mapa para navegantes, calendario natural para antiguas civilizaciones y escenario imaginado de historias, leyendas y obras literarias. La sensación de permanencia que transmite se debe precisamente a este ritmo cósmico tan afinado. Un baile que la luna ejecuta desde hace eones sin desviarse, como si respondiera a una coreografía silenciosa trazada por la gravedad. Así, cuando afirmamos que la luna tiene rotación sincrónica, no nos limitamos a describir una curiosidad astronómica. Estamos reconociendo un equilibrio profundo que ha moldeado su apariencia, su historia y su relación con la Tierra. Ese giro acompasado, lento y constante es parte esencial de la identidad lunar, y también un recordatorio de que incluso en la vastedad del universo, algunos movimientos alcanzan una armonía tan perfecta que parecen destinados a durar para siempre. La Luna, único satélite natural de la Tierra, ha acompañado a la humanidad desde tiempos remotos como presencia constante en el cielo nocturno y como fuente de inspiración para mitos, observaciones científicas y reflexiones sobre nuestro lugar en el universo. Su condición de único satélite no solo destaca por la singularidad dentro del sistema Tierra-Luna, sino también por la profunda influencia que ejerce sobre múltiples aspectos de nuestro planeta, desde los movimientos oceánicos hasta los ritmos biológicos que marcan la vida de innumerables especies. A pesar de su aparente sencillez cuando se la observa como un disco plateado suspendido en la oscuridad, la Luna constituye un cuerpo celeste complejo, con una historia geológica singular y un significado cultural que trasciende civilizaciones y épocas. Durante milenios, el ser humano ha alzado la vista hacia ella tratando de comprender sus cambios, sus fases y su misteriosa interacción con la Tierra. La idea de que sea el único satélite natural no implica una simple falta de compañía en nuestro entorno inmediato, sino que revela un vínculo gravitacional excepcionalmente estable. La Luna no es una roca cualquiera atrapada accidentalmente por la gravedad terrestre. Las teorías actuales sugieren que su origen se encuentra en un evento colosal, una colisión entre la Tierra primitiva y un protoplaneta que, tras el choque, dejó restos en órbita que terminaron por consolidarse en el cuerpo que hoy conocemos. Esa historia común explica por qué la Luna comparte con la Tierra ciertos rasgos químicos y por qué su presencia continúa moldeando procesos esenciales para la dinámica planetaria. Uno de los efectos más evidentes de esta relación es la influencia lunar sobre las mareas. La atracción gravitatoria de la Luna tira de los océanos y genera las mareas altas y bajas que afectan ecosistemas costeros, patrones de navegación y actividades humanas desde tiempos antiguos. Las mareas, además, han desempeñado un papel crucial en la evolución de algunas especies, al crear zonas intermareales que fomentaron la adaptación a diferentes condiciones ambientales. Aunque el Sol ejerce también su efecto gravitacional, es la Luna la principal responsable de este movimiento rítmico que parece recordar, a su escala, que la Tierra no está sola. La Luna ha servido también como una especie de reloj natural. Sus fases, repetidas con una regularidad casi perfecta, marcaron la base de calendarios en numerosas culturas. Su creciente, llena y menguante guiaron cosechas, festividades,
rituales y actividades nocturnas, al proporcionar luz en épocas sin electricidad. Las culturas antiguas la personificaron, la convirtieron en diosa o guardiana del tiempo, y la cargaron de simbolismo asociado a fertilidad, renovación, misterio y ciclos vitales. Incluso hoy, en pleno desarrollo tecnológico, su presencia continúa generando un impacto emocional que las palabras científicas por sí solas no pueden explicar. Desde el punto de vista de la exploración espacial, la Luna ha sido nuestro primer destino y continúa siendo un objeto de estudio prioritario. Su proximidad la convierte en un laboratorio natural para comprender la formación de planetas y los efectos del ambiente espacial sin la protección atmosférica terrestre. Los logros de las misiones Apolo, así como los proyectos recientes y futuros, subrayan que este satélite no solo es un acompañante pasivo, sino un aliado científico indispensable. Así, cuando afirmamos que la Luna es el único satélite natural de la Tierra, no enunciamos simplemente un dato astronómico. Reconocemos una relación fundamental entre dos cuerpos que han evolucionado juntos, que se influyen mutuamente y que continúan siendo protagonistas de una historia compartida. La Luna, con su silenciosa presencia, recuerda a la humanidad que incluso en la vastedad cósmica existen vínculos profundos capaces de moldear un planeta y enriquecer la experiencia humana a lo largo de todas sus eras. La superficie de la Luna está cubierta de cráteres de impacto, un rasgo que define visiblemente su apariencia y revela millones de años de historia cósmica registrada en su terreno inmóvil. A diferencia de la Tierra, donde la atmósfera, el agua, el viento y la actividad geológica borran o transforman las huellas de los impactos, la Luna conserva casi intactos los vestigios de cada objeto que la ha golpeado desde los orígenes del sistema solar. Esta ausencia de erosión significativa convierte al satélite en una especie de archivo natural, en el que cada cráter cuenta la historia de un encuentro violento con meteoritos, asteroides o cometas. Los cráteres lunares se forman cuando un objeto espacial, viajando a velocidades que pueden superar los 20 km por segundo, impacta contra el suelo seco y desprotegido del satélite. La energía liberada en cada colisión es tan enorme que vaporiza parte del material, fractura la roca circundante y expulsa escombros en todas las direcciones. El resultado es una depresión circular rodeada por un borde elevado. En muchos casos, un sistema de rayos brillantes formados por el material expulsado. Estos rayos pueden extenderse cientos de kilómetros y permanecer visibles durante millones de años, como ocurre con el famoso cráter Tycho, uno de los más jóvenes y llamativos del hemisferio lunar que mira hacia la Tierra. La diversidad de cráteres es impresionante. Algunos apenas miden unos pocos centímetros, mientras que otros alcanzan cientos de kilómetros de diámetro. El gigantesco cráter South Pole Lycan, ubicado en la cara oculta de la Luna, es una de las mayores cuencas de impacto conocidas en el sistema solar. Su tamaño descomunal sugiere que la Luna fue golpeada por un objeto de proporciones colosales hace miles de millones de años, en una época en la que el bombardeo de asteroides era especialmente intenso. En contraste, los cráteres más pequeños, aunque innumerables, atestiguan un bombardeo continuo a lo largo del tiempo, lo cual demuestra que la Luna sigue siendo blanco de impactos, aunque a menor escala que en su pasado remoto. La superficie lunar está también salpicada de cráteres superpuestos. Debido a la falta de procesos erosivos,
Los cráteres antiguos permanecen visibles incluso después de ser parcialmente cubiertos o deformados por impactos más recientes. Esta superposición crea un paisaje complejo, casi caótico, donde cada región contiene una mezcla de estructuras de distintas épocas. Los científicos utilizan esta superposición para estimar edades relativas. Un cráter que corta a otro es más reciente. Uno que aparece erosionado por múltiples impactos pequeños es más antiguo. Así, la Luna proporciona una cronología visual que ayudará a entender la evolución del sistema solar. El aspecto craterizado del satélite influye también en la forma en que los astronautas y las misiones robóticas deben acercarse a él. Aterrizar en un terreno plagado de depresiones, rocas proyectadas y suelos inestables requiere precisión extrema. Las misiones Apolo eligieron cuidadosamente zonas relativamente lisas, llamadas mares, regiones formadas por antiguas erupciones basálticas que suavizaron la superficie. Aún así, los astronautas caminaron entre pequeños cráteres, evidencias del bombardeo constante que la Luna ha experimentado durante eones. La presencia de tantos cráteres tiene además un significado científico profundo. Cada impacto penetra capas superficiales y expone materiales del subsuelo, permitiendo estudiar la composición lunar sin necesidad de perforaciones profundas. Por eso, los cráteres actúan como ventanas naturales al interior geológico del satélite. Algunos incluso han revelado depósitos de hielo en regiones permanentemente en sombra, especialmente cerca del polo sur lunar, donde las bajas temperaturas preservan el agua proveniente probablemente de cometas o del viento solar. La superficie craterizada de la Luna es más que un paisaje lleno de cicatrices. Es el testimonio silencioso de una historia violenta compartida por todos los cuerpos del sistema solar. Al observarla, no solo entendemos mejor al satélite, sino también el entorno cósmico en el que la Tierra ha existido y evolucionado. Cada cráter es una huella del pasado, un recordatorio de que, en el vasto universo, los impactos son parte esencial de la formación y transformación de los mundos. La idea de un lado oscuro de la Luna ha capturado la imaginación popular durante décadas, alimentada por el hecho de que siempre vemos la misma cara del satélite desde la Tierra. Sin embargo, esta expresión es engañosa. El llamado lado oscuro no es realmente oscuro, al menos no de manera permanente. Lo que sucede es que la Luna está en rotación sincrónica, lo que significa que tarda el mismo tiempo en girar sobre su eje que en orbitar alrededor de la Tierra. Como resultado, una mitad siempre permanece dirigida hacia nosotros, mientras que la otra, la cara oculta, queda fuera de nuestra vista, pero ambas reciben luz solar en momentos distintos. Así, el supuesto lado oscuro experimenta días y noches igual que la parte que podemos observar. Un observador imaginario situado en la cara oculta vería el sol elevarse y ponerse con el mismo ritmo lento que caracteriza a un día lunar. Un ciclo de aproximadamente 29.5 días terrestres. Durante la mitad de ese tiempo, su paisaje estaría iluminado por una luz brillante y directa, sin atmósfera que la suavice. La otra mitad quedaría envuelta en una noche profunda y silenciosa. Desde ese punto de vista, no hay nada oscuro en el sentido literal. Simplemente es un lugar que nunca mira hacia la Tierra. El error proviene de confundir oscuro con invisible, un malentendido que se ha arraigado en la cultura popular y que incluso ha inspirado obras de arte.
literatura y música. Este ciclo de iluminación tiene implicaciones científicas significativas. La cara oculta, al estar protegida de las emisiones de radio que provienen de la Tierra, se considera un sitio ideal para futuros observatorios astronómicos de baja frecuencia, capaces de estudiar el universo primitivo con una claridad imposible desde nuestro planeta. Sin embargo, la misma rotación sincrónica que la oculta también la expone al Sol durante largos periodos, lo que genera temperaturas extremas. Esto supone un desafío técnico para instalar y mantener cualquier instrumento allí, ya que debe enfrentar semanas de luz abrasadoras seguidas de semanas de oscuridad helada. La exploración de esta región ha sido históricamente difícil. Hasta 1959, cuando la sonda soviética Luna 3 logró fotografiar por primera vez la cara oculta, la humanidad no sabía cómo era ese hemisferio lunar. Las imágenes iniciales revelaron un aspecto muy diferente al de la cara visible. Menos mares, más cráteres y una superficie más accidentada. Con el tiempo, las misiones orbitales han ofrecido mapas detallados que muestran una corteza más gruesa y un relieve más irregular en esta zona. Las diferencias entre ambas caras siguen siendo objeto de estudio, pues podrían ofrecer pistas sobre la historia interna de la Luna y sobre los procesos que actuaron después de su formación. Las misiones recientes, como la china Chang'e 4, que logró el primer alunizaje suave en la cara oculta en 2019, han demostrado que esta región es accesible y científicamente valiosa. Allí, los instrumentos han podido recopilar datos sobre la estructura del subsuelo, la composición del regolito y las interacciones entre el viento solar y la superficie lunar. Todo ello contribuye a entender mejor la evolución del satélite y a planificar futuras expediciones humanas. La persistencia del término lado oscuro quizás se deba al misterio que históricamente rodeó a esa mitad lunar, siempre fuera del alcance de la vista directa. Pero la ciencia ha dejado claro que ese misterio no se relaciona con la ausencia de luz, sino con nuestra perspectiva limitada desde la Tierra. La cara oculta es un mundo que recibe el mismo sol que la parte visible, un hemisferio que alterna entre el día y la noche con la misma cadencia pausada de todo el satélite. Comprenderlo no solo corrige una idea equivocada, sino que también abre la puerta a pensar la Luna como un lugar dinámico, complejo y lleno de oportunidades para la exploración futura. A diferencia de la Tierra, que está envuelta por un campo magnético global generado por el movimiento dinámico de su núcleo metálico, la Luna carece de una protección magnética uniforme que la rodee por completo. Cuando los astronautas de las misiones Apolo y las sondas posteriores llevaron instrumentos para medir el magnetismo lunar, los resultados mostraron algo inesperado. Aunque el satélite no posee un campo global como el terrestre, ciertas regiones de su superficie sí están magnetizadas. Este magnetismo localizado, disperso y a menudo intenso en áreas pequeñas, plantea interrogantes fascinantes sobre la historia geológica de la Luna y los procesos que alguna vez actuaron en su interior. La ausencia de un campo magnético global indica que la Luna no cuenta hoy con un núcleo activo capaz de generar una dinamo interna. Si alguna vez existió tal mecanismo, debió apagarse hace miles de millones de años, cuando el cuerpo del satélite se enfrió y perdió buena parte del calor interno que permitía movimientos fluidos en su núcleo. Sin embargo, algunas rocas lunares muestran una magnetización sorprendentemente fuerte,
lo que sugiere que en el pasado sí hubo un campo global, al menos, episodios intermitentes de actividad magnética. La datación de estas rocas indica que hace unos 4.000 millones de años la Luna podría haber tenido un campo tan potente como el terrestre actual, lo que contrasta de manera notable con su estado presente. Además de esta posible magnetización antigua, existen regiones específicas del satélite que presentan anomalías magnéticas intensas, conocidas como remanentes magnetizados. Estos puntos se encuentran aislados, como si grandes manchas invisibles del pasado persistieran en un paisaje que por lo demás es silencioso y estable. Una de las teorías más estudiadas propone que estas áreas podrían estar relacionadas con impactos de meteoritos. Cuando un objeto lo suficientemente grande choca contra la superficie, la energía del impacto puede fundir rocas, reorganizar minerales. Si existe un campo magnético externo, como el que la Luna pudo haber tenido, almacenar dicha señal en el material solidificado. Esto podría explicar por qué algunas de las regiones magnéticas coinciden con cuencas de impacto muy antiguas. Otra hipótesis señala que ciertas composiciones minerales, especialmente aquellas ricas en hierro, pudieron adquirir magnetización al transformarse bajo calor extremo. Aunque la Luna no tiene vulcanismo activo en la actualidad, las erupciones pasadas y los ríos de lava que cubrieron sus mares oscuros pudieron generar las condiciones necesarias para formar minerales capaces de retener magnetismo durante miles de millones de años. La combinación de estos procesos, junto con la distribución irregular de minerales metálicos en la corteza, podría explicar por qué su magnetismo se encuentra fragmentado y no organizado en un campo uniforme. La existencia de magnetismo localizado también ayuda a los científicos a reconstruir la cronología térmica de la Luna. Saber cuándo una roca quedó magnetizada permite inferir si el satélite aún poseía un núcleo activo durante ese periodo o si la magnetización provino de otras fuentes externas. Esto convierte a la Luna en una especie de registro fósil del magnetismo planetario. Un libro antiguo cuyas páginas han resistido el paso del tiempo debido a la ausencia de erosión, atmósfera o tectónica. Estas pequeñas islas magnéticas revelan un pasado mucho más dinámico de lo que aparenta la superficie tranquila y polvorienta de la Luna. También pueden tener implicaciones prácticas. Ciertas regiones magnetizadas desvían parcialmente el viento solar, creando mini burbujas protectoras que podrían influir en futuras misiones humanas o robóticas. Aunque diminutas comparadas con la magnetosfera terrestre, estas burbujas muestran que incluso un mundo sin campo magnético global puede albergar fenómenos complejos y útiles. Así, el magnetismo fragmentado de la Luna no solo revela pistas sobre su origen y evolución, sino que también nos recuerda que incluso los paisajes más silenciosos esconden historias profundas, grabadas en la roca misma, esperando ser descifradas.